¿Qué determina identificarse como hombre o mujer? Para ser capaces de responder esta pregunta, tenemos que conocer conceptos básicos como el género y el sexo. Si hacemos una búsqueda rápida sobre el género en Internet, este nos dice que es la construcción social, cultural y psicológica que determina el concepto de mujer, hombre y de otras categorías no binarias o normativas, imponiendo tareas, roles, actitudes, conductas, formas de vestir, amar y relacionarse con el mundo. Pero en otros lados, como la antropología, es sobre todo una construcción simbólica, establecida sobre los datos de la diferencia sexual. En otras palabras, es el resultado del proceso de producción de normas culturales sobre el comportamiento de los hombres y mujeres en su interacción cultural, social, política y religiosa. En cambio, para la psicología, consiste sobre todo en el estudio de las conductas de hombres y mujeres, a partir de características o rasgos aceptados legítimamente masculinos o femeninos. Pero, ¿desde cuándo se empieza a utilizar dicho término? El término género aparece en los años 70 y 80 por el nacimiento del feminismo, que querían una perspectiva más parcial de la visión masculina, diciendo que el género más que biológico es sino algo cultural, permitiendo nuevas teorías y propuestas. Estas investigaciones estaban encaminadas a la política de igualdad, que buscaba eliminar los obstáculos que dificultaban la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a nivel de normas, hábitos y costumbres. De la misma manera, compensar la discriminación que afectó a la mujer a lo largo de la historia. A raíz de estas controversias que se enfrentaba la sociedad, la filósofa Judith Butler plantea que el género es constituyente a la identidad sexual, como parte del proceso que articula deseo sexual, sexo y práctica sexual. Lo definió como el resultado de un proceso mediante el cual las personas recibimos significados culturales, pero también los innovamos. Tras las provocadoras ideas de Butler, al conceptualizar el género como un performance, se pregunta si acaso la naturalidad se constituye a través de actos culturales que producen nuestros cuerpos e indaga en las categorías fundamentales de identidad, sexo, género o deseo sexual. Esta manifestación novedosa de Butler se pone enfrente de las líneas tradicionales sobre el conflicto del sexo, género, identidad. Cuando nos hablan de qué es lo que significa el sexo, se nos viene a la mente el acto coital que realizan el hombre y la mujer. Pero hablando biológicamente, el sexo es la diferencia cromosomática que poseen los humanos. El cromosoma sexual está denominado en X o Y. Durante la reproducción y el desarrollo cigomático es cuando comienza a establecerse la información en las células cromosomáticas. Si determina que es XY indica que el bebé será varón, en cambio si determina que es XX es una niña. Biológicamente así se determina al individuo. Si lo vemos desde una perspectiva física, es la anatomía de los genitales externos la que determina el sexo. Cuando el embrión se está desarrollando, no se empieza a detectar hasta la séptima semana, donde se determina que es niño a través de las bolsas escrotales, donde se encuentran los testículos, y se empieza a formar un tubérculo genital. En cambio, a la ausencia de este se determina que es una niña, ya que se puede llegar a observar los labios mayores. Otro elemento partícipe son las hormonas o también conocidas como secreciones de las glándulas endocrinas. Estas envían varios mensajes a distintas partes del cuerpo, ayudando a regular los procesos como lo son el hambre, presión arterial y el deseo sexual. Entonces, ¿en qué se diferencian de hombres y mujeres? En los hombres encontramos mayor presencia de hormonas que son la testosterona y los andrógenos. Este último es el encargado de estimular el desarrollo de caracteres sexuales masculinos. En las mujeres se encuentra una mayor presencia de estrógenos y progesterona. El estrógeno es el encargado del desarrollo de las características sexuales femeninas. Nosotros como seres humanos solemos clasificarnos y clasificar a los demás en categorías que sirven para etiquetar y diferenciar desde el punto de la nacionalidad, la cultura, la ocupación, la habilidad o inhabilidad de cada persona. Estas categorías nos hacen identificarnos con grupos específicos. La identidad en sí misma es un dilema que involucra una distintividad y singularidad, es decir, lo que hace única a cada persona y hace que ésta pueda sentirse parte de una comunidad o grupo. Los gemelos Bruce y Brian Raymond. Este fue un caso que ocurrió en los años 60. Nos relata la trágica historia de los gemelos Bruce y Brian Raymond. Eran dos niños perfectamente normales que nacieron en Canadá,
pero a los 7 meses de nacidos ambos comenzaron a presentar dificultades para orinar. Sus padres, Janet y Ron, llevaron a los niños al hospital para someterlos a una circuncisión. El primero en entrar al quirófano fue Bruce, pero sufrió un accidente. Los médicos habían utilizado una aguja cauterizadora en lugar de un bisturí, y el equipo eléctrico había tenido un problema que provocó un aumento en la corriente que quemó por completo el pene de Bruce. Al suceder este accidente, los padres cancelaron de inmediato la intervención de Brian y llevaron a sus hijos a casa. Los padres de los gemelos conocieron a un hombre que cambiaría su vida y la de Bruce por completo, el doctor y psicólogo especializado en cambios de géneros, John Money. El doctor creía que lo que determinaba si era mujer o varón era la forma en la cual era criado un niño. El caso de Bruce presentaba las posibilidades de un experimento ideal para dar valor a su teoría. Bruce era un niño que debía ser criado como niña. Bruce a los 17 meses de edad se convirtió en Brenda y casi a los 2 años le hicieron la primera intervención quirúrgica, que fue la castración. El doctor les recomendó a los padres que nunca debían decirle a Brenda ni a su hermano gemelo que había nacido siendo un niño, sino que deberían de tratarlo como una niña, vestirlo como una niña, comprarle juguetes de niña y todo lo referente a una niña. Brenda tenía que asistir a sesiones anuales con el Dr. Money para llevar el control de su evolución, pero en una de esas tantas sesiones se dieron cuenta de que Brenda tenía muchas características masculinas. Durante la pubertad, a sus 13 años, Brenda comenzó a mostrar sentimientos suicidas porque la niña sufría de aislamiento por comportarse de forma distinta a las demás niñas. Entonces, al saber lo que le sucedía a su hija, los padres se dieron cuenta de que ella no era feliz siendo una niña. Entonces decidieron contarle toda la verdad. Le dijeron que ella había nacido siendo un niño. Es entonces que Brenda decidió volver a ser un hombre, pero no con el mismo nombre, sino decidió llamarse David, y luego fue sometido a una cirugía reconstructiva. Se casó y fue padre de 3 hijos adoptivos. Luego se enteró de que su hermano y él habían sido parte de un caso experimental, del cual se decía que este caso había sido un éxito total, y con ello se tratarían a niños intersexuales. Esto le causó una gran depresión, y a su vez se sumó la muerte de su hermano, que falleció por una sobredosis en el año 2002. 2 años más tarde, cuando David tenía 38 años, la policía le informó a Janet y Ron, sus padres, que su hijo se había suicidado. Caso Cheryl Chise. Al igual que John Thiessen, Chise se crió sin conocimiento de su verdadero estado de nacimiento. A los 19 años, Chise comprendió que había sido sometida a una clitoridectomía. Comenzó una investigación sobre su historial médico, pero sus médicos la frustraron y se negaron a revelar su pasado. Le tomó 3 años encontrar un médico que le mostrara a Chise sus registros médicos. Solo entonces se enteró que había nacido como una verdadera hermafrodita, una persona con tejido ovárico y testicular, y que la operación a la que se había sometido a los 8 años para aliviar los dolores de estómago en realidad había sido para cortar parte de sus gónadas. Horrorizada y enojada por el engaño perpetrado sobre ella, Chise comenzó a buscar a otros como ella para obtener apoyo emocional. A través de publicaciones y correos en Internet, estableció una red intersexual en ciudades de todo el país. Y en 1993 denominó al grupo Sociedad Intersex de América del Norte, un grupo de apoyo activista y de apoyo entre pares. Se dieron a conocer diversos casos como el de Heidi Walcott, genéticamente femenina pero nacida con tejido uterino, ovárico y testicular y un micropene. Se describe a sí misma como una verdadera colcha de género estadounidense de retrasos. Y Martha Coventry, que nació con un clítoris del tamaño de un pene pero con un funcionamiento pleno del sistema reproductor femenino, y es madre de 2 niñas. También Kira Tria fue asignada cuando era un niño a los 2 años y no se enteró de su intersexualidad hasta la pubertad, cuando comenzó a menstruar a través de un falo. Ella fue paciente del Dr. Money. Está en la unidad de investigación psicohormonal de Johns Hopkins desde los 14 hasta los 17 años. Esto fue a mediados de la década de 1970, al mismo tiempo que John Thiessen. Ella describe cómo el Dr. Money, evidentemente tratando de determinar si había asumido una identidad de género masculina o femenina, la interrogó sobre su vida sexual, en el lenguaje franco por el que era bien conocido. ¿Alguna vez te has acostado con alguien? Recuerda que le preguntó el Dr. Money. ¿No te gustaría follarte con alguien? También describe cómo el Dr. Money
Le mostró una película pornográfica. Quería saber con quién me identificaba en esa película. Dice, contrariamente a la teoría de Monet, de que una intersexualidad criada como un niño probablemente desarrollará una identidad de género masculina. La sexualidad y el sentido de sí mismo de Trier era mucho más complicado que eso. A los 17 aceptó someterse a una cirugía de feminización para crear genitales femeninos. Annie Fausto Sterling, embrióloga de la Universidad de Brown, respalda la recomendación de Diamond de retrasar la cirugía, pero dice que el establecimiento médico tendrá que brindar educación y apoyo emocional para ayudar a los padres con la difícil tarea de criar a un bebé cuyos genitales son atípicos. Para las muchas organizaciones de noticias que solicitaron comentarios de Monet sobre el ahora infame caso John Joan, el psicólogo se negó a hablar, citando leyes de confidencialidad. Casos niños de República Dominicana. En Los Saladillos, una zona de República Dominicana, se encuentran una gran cantidad de historias de niños intersexuales, quienes al no tener evidentemente el genital masculino o femenino, terminan siendo designados al que más le parezca a los doctores o padres. El problema es cuando llegan a la pubertad y sus cambios no coinciden con el sexo designado. Johnny, Carlitos y Castulo son ejemplos de niños que fueron criados como niñas, pero en su pubertad descubrieron que eran intersexuales. Estos tres coinciden en que incluso antes de saberlo, ellos ya mostraban rechazo por las cosas femeninas y sentían que eran niños. La endocrinóloga Julian Imperato McGinley, al estudiar el lugar, dijo que 1 de 50 niños nacían sin el órgano masculino desarrollado. Lo asociaba a la falta de enzimas 5A reductasa, que es importante en la formación de genitales masculinos, y al llegar a la pubertad por la generación de testosterona era más evidente. Experimento de Nora Vincent. Nora Vincent era una escritora que realizó un experimento para comprender a los humanos, donde se convirtió en hombre por 2 años, gracias a su altura de 1,78 m y su peso de 67 kilos. Pudo por medio del maquillaje y la actuación lograr una conversión. Además, al ser criada en el Medio Oriente con 2 hermanos, ella misma se define como machona y de hecho es lesbiana. Una vez Nora se convirtió en Ned. Lo primero que hizo fue ir a jugar bolos. Como era mala jugadora, pensó que se burlarían y rechazarían por no entrar en los estereotipos de lo que un hombre debe saber hacer, pero contrariamente a este pensamiento le mostraron generosidad. Al pasar 9 meses, Nora decidió contarles la verdad. Primero, todos reaccionaron sorprendidos, pero siguieron siendo amigos. Nora también comenta cómo después de contarles la verdad, uno de sus mejores amigos en el grupo se abrió más y comenzó a contarle sus problemas personales, mostrándole que entre los hombres hay poca intimidad sobre estos temas. Otro experimento que hizo Nora fue ir a comprar un auto vestido como mujer y como hombre con el mismo vendedor. En el primer caso, el hombre se comportó de forma coqueta, pero en el segundo solo hablaron de negocios hasta que al final le dio un abrazo que ella considera toque especial entre hombres. Por último, quiso sumergirse en la intimidad masculina uniéndose a un grupo de terapia solo para hombres, donde todos ellos intentaban conectarse y mostrar sus emociones. En este tiempo llegó a empatizar con los problemas que tenía y se sintió culpable por mentirles, lo que consecuentemente la llevó a tener un cuadro depresivo que le dejó la lección que con la identidad no se puede jugar. El género reside en el cerebro y no es algo que puedas cambiar solo por usar un disfraz. Esto nos lleva a preguntarnos cómo debe actuar la sociedad ante los roles y la identidad de género, y tal vez un mundo sin género sea mejor. Problemática: el género, un constructo social, cultural y flexible que determina lo que debe ser, hacer, desear y parecer un hombre y una mujer, categorizándolos en dos, masculino o femenino. Así, en función de la sociedad en la que hayas nacido, se esperará de ti que tengas una determinada identidad de género, una orientación sexual, que cumplas con ciertos roles y estereotipos de género, unas características físicas y psicológicas, así como cosas que te estimulen o te gusten. ¿Por qué sucede esto? Porque somos seres sociales y nos gusta estar identificados, pertenecer a algo y a alguien. Eso nos da tranquilidad, y tener una etiqueta en la que podamos cuadrar nos encanta a todos. Es por eso que nacimos en una sociedad categorizada, con costumbres, jerarquizada y dividida en dos géneros, masculino y femenino. ¿Qué pasaría si viviéramos sin género? ¿Podríamos vivir en un día a día sin que todo se diferenciara entre masculino y femenino? Una mujer que nace con vulva es mujer,
y se le categoriza en un género femenino. Como tal, se espera que fuera bella, que tenga el pelo largo y además que posea capacidad comunicativa. Muchas veces desde pequeñas se les inculca que deben aprender a cocinar, maquillar, la forma en que deben sentarse, etc. En cambio, el hombre se caracteriza por ser el género fuerte. Ellos deben trabajar, deben ser atendidos por las mujeres, no deben llorar. Estos prejuicios generan graves conflictos porque todo está categorizado. Las personas no se sienten en libertad de expresión. Por ejemplo, cuando un hombre llora, le dicen, ¿por qué haces eso? Oye, solo las mujeres lloran y comienzan a burlarse. O en caso contrario, una mujer quiere trabajar en una construcción. Vienen los compañeros y la subestiman diciéndole, tú ni fuerzas tienes, no sé qué haces acá, mejor ve a cocinar. En el aspecto sexual también vemos una gran diferencia entre el hombre y la mujer. Es decir, si una mujer ha tenido sexo con muchos varones, es catalogada como una cualquiera y muy juzgada. Sin embargo, si el varón tiene varias parejas sexuales, es lo mejor, un campeón. Pero, ¿a qué se debe tanto prejuicio? Esta respuesta se da ya que existe el género, el cual determina las características que debería poseer una persona tanto físicamente como psicológicamente. Los géneros establecidos y aceptados por toda la sociedad son el masculino y el femenino. La lucha contra la identidad de género. Existen casos donde personas luchan día a día para poder defender su identidad de género, pues les toma mucho tiempo encontrarse a sí mismos en lo normal, que se habla de la identidad de género y de la orientación sexual. Aquí es donde estas personas se hacen preguntas como, ¿estaré equivocado? ¿Me pasará algo? Desde ahí es cuando comienzan la búsqueda para tener una etiqueta que los defina, pues por más que algunos piensen que no es necesario, en nuestra sociedad, lamentablemente tener un nombre o pertenecer a una comunidad hace que alguien realmente exista. Muchas de estas personas tienden a evolucionar su identidad de género conforme a su comodidad personal, porque existen muchas etiquetas hoy en día para definir a personas que no están acordes con su género. Desde la silla cómoda donde nos sentamos, las personas heteronormativamente establecidas, todo esto nos parece raro. Y a veces hay personas que se atreven a hacer preguntas como ¿tienes pene? ¿Cómo te acuestas con alguien? ¿Cómo mantienes relaciones? ¿Por qué existen personas que sí creen que están en el derecho de juzgar este tipo de cosas? ¿Por qué en la silla cómoda nos creemos en el derecho de juzgar, valorar y decir que algo está mal, si estamos hablando de una vivencia y decisión personal? Hoy en día suenan géneros como transexual, intersexual, género fluido, bigénero, cisgénero, tercer género, semichico, semichica, por supuesto, hombre y mujer. Esperamos que todos en algún momento nos podamos sentar en la misma silla.